Entre todos los imperios que han existido en la historia, el bizantino nos dejó un gran legado que ha perdurado durante todos los años. El Imperio Bizantino, también conocido por Bizancio o Imperio Romano de Oriente, ha sido uno de los imperios más importantes e interesantes de la historia. El nombre bizantino es derivado de Bizancio, la cual era una antigua colonia griega fundada por el hombre llamado Bizas. Los orígenes de esta gran civilización se remontan al año 330 después de Cristo, con la fundación de Constantinopla por el emperador Constantino. Se pensaba que esta civilización sería una nueva Roma y se encontraba en el sitio de la antigua colonia griega de Bizancio. Aunque la mitad occidental del Imperio Romano se derrumbó y cayó en el año 476, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió por 1000 años más. Bizancio tenía una forma muy interesante de clasificar las clases sociales. Primero, tenemos el sector más alto, donde se encontraba el emperador y su familia. En el segundo lugar, se encontraba todo tipo de nobleza formada por los asesores del emperador. En tercer lugar, se encontraba el alto clero. En cuarto lugar, se encontraba la élite, la cual era compuesta de granjeros, comerciantes y todos aquellos que eran dueños de talleres artesanales. Hola Denise, queríamos saber si nos puedes platicar un poco acerca de la fabulosa trascendencia que tuvo dicho imperio en la arquitectura. Hola Martín, es un gusto poder platicarte todo lo que sea acerca del imperio. Primeramente, podemos dividir a la arquitectura en el Imperio Bizantino. Esta se logra dividir en 3 periodos, y a esta se le denomina la primera, la segunda y la tercera edad de oro. Primero comenzaré platicándoles acerca de la primera edad de oro. Dicha fase de la arquitectura bizantina tiene su apogeo en la época de Justiniano, y los edificios más destacados son la iglesia de los Santos, Celso y Baco, la iglesia de Santa Irene y la de Santa Sofía. Lo interesante es que todas estas iglesias estaban ubicadas en Constantinopla, la capital. La segunda edad de oro tomó lugar en los siglos IX, X y XI. En esta edad de oro seguimos encontrándonos con la iglesia de planta central, la cual está completamente cubierta con una cúpula, al igual que nos encontramos también con las iglesias de planta de cruz griega, la cual está inscrita en un cuadrado, con los brazos de la cruz abiertos con bóvedas de cañón, y está compuesta por 5 cúpulas. La primera está ubicada en el centro y las otras 4 en los ángulos. Un muy claro ejemplo que podemos observar de estas iglesias es la nueva iglesia también conocida como Nea, la cual fue construida por Basilio I. Entre otras iglesias destacadas de esta edad de oro, nos podemos encontrar con la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, Santa Catalina de Salónica y la Catedral de Atenas y la Basílica de San Marcos de Venecia. Por último, nos podemos encontrar con la tercera edad de oro, la cual comenzó tras la recuperación de Constantinopla en 1261. A esta época se le conoce por la difusión de las formas bizantinas hacia el norte como hacia el occidente. Lo más interesante de este periodo es que la arquitectura comienza a ser decorativa en lugar de ser estructural. En dicha edad se logran destacar iglesias como Santa María Panmarakistos en Constantinopla, la iglesia del Monte Athos o el conjunto de iglesia de Mistra en el Peloponeso. Las defensas de Constantinopla comenzaron a construirse cuando Teodosio tenía solo 12 años. Fue en realidad su prefecto Antemio, el verdadero artífice atendiendo el verdadero problema de la creación de las murallas. Los romanos habían construido murallas desde hace cientos de años, pero los ingenieros de Bizancio se enfrentaban a un reto mucho mayor. Constantinopla se levantaba sobre una falla y los terremotos eran un problema constante como construir. Entonces, una línea de defensas que pudiera aguantar un temblor fue planeada. La respuesta fue el Montero de Caliza. Bizancio tenía una forma muy interesante de clasificar las clases sociales. Primero, tenemos el sector más alto, donde se encontraba el emperador y su familia. En el segundo lugar, se encontraba todo tipo de nobleza formada por los asesores del emperador. En tercer lugar, se encontraba el alto clero. En cuarto lugar, se encontraba la élite, la cual era compuesta de granjeros, comerciantes y todos aquellos que eran dueños de talleres artesanales. Lo interesante entre sus clases sociales es que también existía una capa media de la sociedad, la cual era formada por pequeños agricultores,
bajo clero y trabajadores de talleres de artesanías. Por último, era en donde se encontraba la mayor parte de la civilización, que estaba formada por campesinos que ganaban muy poco y eran ellos quienes pagaban altas tasas de impuesto. Aquí tenemos a nuestra experta en política, Miriam Luis, que nos va a platicar un poco acerca de este fabuloso imperio. Hola Martín, sí, es un placer estar aquí. Sí, efectivamente vamos a platicarles un poco de lo que fue la política dentro del Imperio Bizantino. Pues mira, como verás, en contraste con las monarquías germanas, el Imperio Bizantino contó con una sólida organización política. El imperio constituía una monarquía teocrática en la que el emperador o vicelegus era considerado el delegado de Dios en la tierra. Por lo tanto, era un personaje considerado sagrado. Por eso fue el jefe de la iglesia y como tal podía nombrar a los patriarcas. El emperador se le representó como a los santos, con una cabeza rodeada de como un halo de luz que representaba el poder absoluto. El emperador también fue el jefe supremo de la administración y del ejército bizantino. Para su acción de gobierno contaba con 3 diferentes instrumentos. El primero era la burocracia civil, que era conformada por funcionarios que eran verdaderos profesionales en la administración pública. Y también el ejército, que era muy numeroso y era integrado por soldados de más de diversas nacionalidades. En las zonas de frontera de la defensa completó también con los estratiotas, que eran los soldados campesinos a quienes se les pagaba mediante entrega de tierras. Y por último, la iglesia bizantina, que a diferencia de lo que ocurría en el occidente, se encontraba subordinada al emperador. Esta característica se le conoce como césaropapismo. Muy interesante lo que hoy nos pudo platicar Miriam. Muchas gracias. Ahora tenemos al teólogo experto en religión bizantina, el francés Jean-Baptiste. Por favor, ¿nos puedes contar un poco acerca de este imperio? Hola, ¿qué tal Martín? Un placer estar aquí en tu programa. Y sí, efectivamente yo vine para platicarte un poco sobre la religión del Imperio Bizantino. Y es que esta sociedad era profundamente religiosa. Todas las actividades cotidianas estaban estrechamente ligadas a la religión. Por ello los pleitos o las querellas se envolvían a todo el pueblo y creaba serios problemas políticos. El monofisismo, que es una corriente religiosa que sostenía que Cristo poseía una sola naturaleza, la divina, y que contrastaba a la posición cristiana que invocaba la doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina. El monofisismo fue popular en Siria y Egipto, por eso estas regiones trataban constantemente de separarse del imperio. Esto último facilitó la conquista por los árabes. En el siglo VIII se originó otra querella promovida por los iconoclastas. Estos sostenían que las imágenes religiosas o íconos llevaban a prácticas supersticiosas, porque se adoraba en ellas a la imagen representada y no al Dios verdadero. Además, los iconoclastas buscaban disminuir el poder económico. Y a diferencia del monofisismo, los iconoclastas fueron protegidos y estimulados por algunos emperadores bizantinos. Pues muy bien amigos, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Y seguiremos ahora con un tema un poco que afecta a cualquier nación, país, ciudad, imperio, entre todos los demás. Hablemos sobre la economía, que en este ya mencionado imperio, siempre el tema económico define a muchas ciudades y en su grandeza y labor como sustento. Así que demos de la entrada a la doctora Saskia Melo, quien hoy nos va a platicar un poco más sobre la economía. Por favor, Saskia. Martín, un placer estar aquí para compartirles un poquito de lo que yo sé, que es de la historia tanto del Imperio Bizantino como muchas otras. Pues a lo largo de 10 siglos de historia, Bizancio fue uno de los centros económicos más importantes del mundo medieval. La economía bizantina fue mayoritariamente agraria. Las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la iglesia y de la aristocracia, pero también había pequeños propietarios que con el correr de los siglos desaparecieron, incorporándose los grandes dominios como colonos. Por otro lado, Bizancio no descuidó nunca las actividades artesanales ni el comercio. Este imperio desarrolló un importante comercio internacional. Gracias a esta actividad, en los mercados de Constantinopla y de otras ciudades del imperio se podían hallar productos de zonas tan diversas como por ejemplo China, Persia y España. Los artesanos bizantinos fabricaban a su vez numerosas piezas que se vendían al extranjero. Por ello, la moneda bizantina, el pesante, fue aceptada en todos los mercados de la Edad Media hasta el siglo XI. Se trató, por lo tanto, de una moneda internacional. Les quiero platicar de un tema que es importante dentro del Imperio Bizantino. He estado días y días investigando sobre esto y les hablaré de la caída de un imperio. Y es que con la invasión de los turcos selúcidas, en el siglo XI privó a Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio, el Asia Menor.
A partir de este momento, el Imperio del Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. Los bizantinos descuidaron su armada y el tráfico comercial cayó paulatinamente en más de genoveses y venecianos. Así, la ruina del Estado bizantino se hizo inevitable, debilitando en sus bases, debió ceder territorios a distintas potencias. Por último, sufrió la invasión de los turcos otomanos, cuando el año de 1453 tomaron Constantinopla. El imperio se hallaba casi reducido a la misma capital. Este hecho puso fin a 1000 años de historia, y así es como llegamos a la decadencia de un imperio como el bizantino.